Radio San Borja y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentan Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por acompañarnos. Les habla Carlos Cornejo, como cada miércoles, llevándoles a ustedes la posibilidad de conocer, de discutir, de abordar los temas que para el Instituto para la Calidad son importantes y que permiten, de alguna manera, que podamos discutirlos y debatirlos en esta hora de programa. Hoy vamos a hablar de varios temas. Hoy vamos a hablar en principio de la reputación interna, que está muy ligada al tema de la comunicación interna. Y esto tiene muchas aristas y muchas miradas. No basta con que dentro de una empresa el trabajador esté solamente contento, con buenos ingresos, sino que falta para que esté en un espacio laboral adecuado, que haya comunicación interna adecuada y eficiente dentro de la organización. ¿Cuántos trabajadores hay que se enteran de lo que pasa en su empresa, por ejemplo, a través de los medios? Y esto es algo que tiene que ver con desinformación, por poner un ejemplo, ¿no? O cuando se pone poco énfasis en lo humano de las relaciones en la comunicación interna, privilegiando solamente las herramientas de comunicación. Es decir, una serie de cosas que vamos a conversar con nuestra invitada del día de hoy, que es una especialista en estos asuntos. Luego hablaremos de los desafíos energéticos. Si el Perú quiere seguir creciendo, tiene que hacer cambios profundos en su matriz energética. Una parte de esa matriz puede ser el componente gas, pero otra parte de esa matriz puede ser el desarrollo de centrales hidroeléctricas. Bueno, estaremos con un experto en hidrocarburos, que además ha sido expresidente de Perú Petro, con lo cual su mirada será muy interesante. No puede haber innovación, no puede haber calidad en términos empresariales y crecimiento de país si este no va acompañado de reservas energéticas suficientes como para poder seguir mirando ese crecimiento, al menos en el modelo de desarrollo que el Perú está embarcado. No sé si será el mejor, no sé si será bueno o será malo, es un debate de otro nivel, pero en tal caso, en este modelo de desarrollo, la energía es absolutamente fundamental. Luego nos vamos a meter en palabras mayores, teoría del espacio. Hay un científico peruano que ha planteado la existencia de un nuevo tipo de campo gravitatorio. En pocas palabras, lo que está haciendo es desafiar la teoría de la relatividad de Einstein, que parecería un atrevimiento, pero lo cierto es que sus argumentos son sumamente interesantes. Ha desarrollado una tesis en la materia y tiene argumentos como para defenderla. Y a mí me parece que eso es innovador, y que en este programa lo innovador y lo diferente tiene espacio y tiene cabida. Son los temas que les proponemos el día de hoy miércoles 8 de enero en el programa. Así que yo le aconsejo que si está usted en los 91.1 de Radio San Borja, no se mueva. Quédese con nosotros y denos la oportunidad de llevarles un programa de temas de fondo y de discusiones intensas. Así que no se vayan, nos vamos a la pausa y en un instante regresamos. Esto es Calidad al Día. Los teléfonos de Radio San Borja en los 91.1, líder en peruanidad, son los desde el 225-3344, 225-3344 y el 224-2363, 224-2363. Por si acaso usted quiere participar del programa, lo puede hacer a través de esos números telefónicos. Bien, vamos a comenzar con el tema de reputación interna. A propósito del comienzo de año y el inicio de nuevos trabajos, en no pocos profesionales y técnicos en nuestro mercado laboral, nos interesa conocer qué estrategias podemos desarrollar para hacer sostenible el prestigio laboral y cómo se maneja esto a nivel de comunicación interna. Nos acompaña Úrsula Franco. Ella es directora de proyectos en apoyo comunicación corporativa y vicepresidenta de la Asociación Peruana de Profesionales de Comunicación Interna. Úrsula, ¿cómo estás? Bienvenida. Carlos, muchas gracias por la invitación. Agradezco la invitación al primer programa
Del año, sí, claro. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. A ver, comencemos un poco acercándonos al mundo de la comunicación interna. Si ya cuando alguien dice, yo estudié comunicación, uy, ¿eso qué cosa es? ¿Cómo se estudia? Cuando te hablan de comunicación interna parece ser casi ya una especialización máxima. ¿De qué hablamos cuando hacemos alusión a la comunicación interna? Hablamos de la comunicación dentro de la organización, teniendo como, tú bien lo has dicho, al colaborador o al cliente interno como el protagonista, ¿no? Muchas veces, y tú el ejemplo que has dado en el clavo, muchas veces el trabajador se entera de las novedades, de los beneficios de la empresa, cuando las lee en la publicidad, en los avisos de convocatoria de trabajo. Así que la estrategia o la gestión de comunicación interna tiene al trabajador como su principal eje, ¿no? ¿Cómo lo motivo? ¿Cómo lo informo? En un trabajo del 2011 realizado por Ipsos Apoyo, se evidenció que en las empresas peruanas el área de comunicación interna principalmente está en manos de recursos humanos. ¿Eso ha cambiado o sigue así? Efectivamente sigue así, 60% más o menos de personas o áreas que ven comunicación interna en el mercado local están en cancha de recursos humanos. ¿Y eso tiene sentido? ¿Es coherente que esté ahí o lo estamos encapsulando? Yo te diría que la tendencia en otros mercados como Europa o Estados Unidos, comunicación interna recae dentro del área de comunicación corporativa. Quizás aquí todavía está dando sus primeros pasos y por eso recae en la mayoría de los casos en recursos humanos, que es sin duda el principal cliente de quien ve comunicación interna, ¿no? Tiene la mayor información en términos de lo que necesita saber el trabajador, pero no quita que otras áreas también pueden necesitar el apoyo de comunicación interna. De acuerdo. ¿Cuáles son las características de la persona que debe liderar el área encargada del trabajo de comunicación interna? En tu caso, por ejemplo, tú eres directora de proyectos en apoyo a comunicación corporativa, vicepresidenta además de una asociación peruana de profesionales de comunicación interna, pero eres jovencísima. ¿Qué edad tienes, Úrsula? 33 años. 33 años, ¿no es cierto? 33 años, pero como nosotros hicimos en apoyo a comunicación corporativa un estudio justamente preguntando qué esperaba el gerente general de una empresa de la persona que liderara el área de comunicación interna. ¿Y qué te dijo? Además de la expertise en temas de comunicación interna, en segundo lugar, el conocimiento del negocio. Esa persona tiene que recibir la inducción completa, entender de la A a la Z qué se hace en la empresa, cómo son los trabajadores. Y en tercer lugar, de importancia que nos sorprendió muchísimo al hacer este estudio fue la creatividad, ¿no? Este es un área también que tiene menos recursos que otras áreas. Siempre. Así es. Entonces también valoran la creatividad. O sea, el know-how, el expertise, el conocimiento del negocio y del perfil del público al que te diriges y ser creativos en tus propuestas de comunicación interna. De acuerdo. Como organización, siempre se ha pensado mucho la comunicación en términos externos. ¿Cuánto se piensa ahora en la comunicación interna a nivel de la organización? ¿Cuán determinante es para que el clima laboral al interior de la organización sea cada vez mejor? La importancia que le están dando, nosotros hemos visto una evolución en los últimos 4 años, 3 años, donde efectivamente no era una prioridad. No lo era. No lo era. Ahora sí lo es. De hecho, ya hay muchos estudios e indicadores que nos hablan que hablarle primero al trabajador, motivarlo a él, te ayuda también a construir la reputación, que tanto te cuesta construir con otros stakeholders, ¿no? Líderes de opinión, periodistas, etcétera. Entonces las empresas ya se han empezado a dar cuenta que el trabajador puede ser un buen vocero y de hecho lo es, pero puede ser positivo o muy negativo. Exactamente. Entonces la idea es motivarlo, alinearlo a los objetivos del negocio y, como conversamos hace unos momentos, de venderle también la marca empleador. De acuerdo, pero no basta con ser eficientes al momento de comunicar las cosas que ocurren al interior de la organización, sino que en los trabajos de apoyo que han investigado estos temas se habla mucho de la relación con el trabajador en términos humanos, de cercanía. ¿Qué significa eso? ¿Es una mirada paternalista de la relación con los trabajadores? No, no es una mirada paternalista, es más bien darle la vuelta o la evolución de la comunicación interna. Me refiero a que antes las empresas que veían comunicación interna lo veían como hago el periódico mural, emito el comunicado. La revistita, ¿no es cierto? Y con eso 100 sobre 100 y hago comunicación interna. Pero la cercanía o lo que hemos visto nosotros en el estudio es que el trabajador, más allá de recibir la revista, tener la intranet, espera el contacto de sus líderes.
así como el ciudadano espera el contacto con su funcionario, sus líderes de opinión y que le comuniquen, a nivel interno en una empresa esperas que el gerente general, que los gerentes, que mi supervisor, superintendente me conozca. Pero Úrsula, que nos está escuchando, dirá, sí, claro, todo muy bonito lo que dice Úrsula, pero con las 1000 cosas que tengo que hacer yo como gerente general, ¿de dónde saco tiempo encima para acercarme a las oficinas de los trabajadores a saludarlos? Eso es un buen punto, y de hecho uno de los temas que hay que trabajar con las empresas es el tema del tiempo. Pero también hay unas nuevas herramientas que nos ayudan a acercar a ese gerente, a ese líder. Tenemos que de todas maneras capitalizar el espacio, el contacto cara a cara, pero hay nuevas herramientas, redes sociales internas que le permiten al gerente, por ejemplo, tener un chat, tener un video, acercarlo de alguna manera, y esto no quiere decir que reemplace el contacto cara a cara, pero con la nueva tecnología tienes una oportunidad también. Entiendo. Sí. Entiendo. Claro, un chat con un trabajador de cualquier área, de pronto, hola, soy el gerente, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho hoy? ¿Cómo van las cosas? Exactamente. ¿No es cierto? O muchas empresas hoy en día, lo que tienen como práctica es el desayuno con el gerente. Ah, mira. Pero ahí también hay que tener mucho cuidado. Si bien es una buena práctica, así como tener la gira de los gerentes por determinadas zonas de tu empresa, determinadas sedes o talleres, también hay que preparar a ese gerente y que esté dentro de su, digamos, que esté apto para esa reunión, que se sienta cómodo y que no se sienta una estrategia impuesta, donde no te creas que realmente se está preocupando por ti o está conectado contigo, ¿no? Correcto. En ese sentido, las redes sociales pueden ser un buen instrumento de acercamiento. Claro, hay la intranet, pero de pronto la gente se ha familiarizado más con Facebook, qué sé yo, es más amigable, que si la foto, el like, no sé. ¿Pueden funcionar también? Pueden funcionar. De hecho, nosotros lanzamos una herramienta que se llama Hola, y es una red social interna, ¿no? Una red social interna que lo que te permite es estar conectado con el trabajador. Funciona, como tú bien lo has dicho, con la misma lógica de un Facebook, y es una red social interna que además te permite estar en una red propia de la organización donde puedes tocar temas de interés de tu trabajador. De acuerdo. Donde puedes poner el chat del gerente, etcétera, etcétera. De acuerdo. Úrsula, me voy a ir a la pausa, son las 4:13, pero no te vayas a ir, porque seguramente todo lo que hemos hablado tiene un paso previo, que es la planificación de tu estrategia de comunicación interna, ¿no es cierto? Que es la que un poco te marca los pasos que la organización debe seguir en estos términos. Te propongo regresar con eso, no te vayas, quédate con nosotros. Ustedes tampoco, son las 4:14, quédense en Calidad al Día, volvemos en un instante. Buenas prácticas de calidez. Escucha, entiende y gestiona eficientemente las observaciones del cliente. Ya volvemos con Calidad al Día. Listo, chicos, es hora de irnos, ¡vamos! ¡Au! ¡Qué olor! ¿Cómo me arde la espalda? ¿Ya ves? Te dije que usaras protector solar. ¡Au! El sol en exceso no es bueno para la piel ni para la salud. Use siempre protector solar. Con la salud no se juega. Es un consejo de Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. La movida de Janet Barbosa. De lunes a viernes desde las 10 de la mañana. Sí, como lo escuchan, a través de Radio San Borja 91.1. La movida de Janet Barbosa. Por Radio San Borja, líder en peruanidad. Los espero. De lunes a viernes de 9 a 10 de la noche, Nuevos Líderes para un Nuevo Mundo, un programa de la Universidad Peruana de las Américas, con temas educativos, empresariales y de actualidad, con la conducción de Julio García y la participación del doctor Luis Hurtado Valencia, rector de las Américas, con el auspicio de Instituto CIMAS, el mejor instituto del Perú, Colegios María de los Ángeles y Mi Pequeño Universo. Porque el Perú tiene una variedad de culturas, donde cada una destaca por sus propias características que las hacen únicas. Radio San Borja, líder en peruanidad, orgulloso de contar con la marca Perú. Continuamos con Calidad al Día. Buenas prácticas de calidez. Responde en menos de 24 horas las solicitudes de tus clientes internos y externos. Bueno, seguimos en el programa, seguimos en Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad
de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos en los 91.1 de Radio San Borja. Además, si usted viene por la Javier Prado ahora, muy cerca de la radio, el Instituto para la Calidad por Coincidencia ha puesto un gran cartel donde se presenta y está en contacto con los ciudadanos, no solamente a través de ese programa, sino también de su propuesta y de su publicidad. Úrsula Franco, directora de Proyectos de Apoyo a Comunicación Corporativa y vicepresidenta de la Asociación Peruana de Profesionales de Comunicación Interna, está con nosotros y estamos hablando justamente de comunicación interna y de reputación interna. Te planteaba el tema de planificar, la estrategia de comunicación interna. ¿Es un primer paso? ¿Es un paso esencial? Es un paso esencial, pero de todas maneras creo que el paso previo que tú lo mencionaste también es un diagnóstico. Okay. No podemos hacer una estrategia sin conocer bien qué valora, qué siente el trabajador. Muchas veces nos preguntan en determinadas oportunidades cuál es el medio por el que debo apostar, cuál es la estrategia más efectiva, cómo llego a mi trabajador. Y la pregunta es, ¿cuál de todos los medios te funciona bien? ¿Cuál recuerdan? ¿Cuál valoran? Okay. Así que el paso previo para definir la estrategia es el conocimiento del negocio, sus objetivos y también qué tanto conoce el trabajador y cuál es la percepción que tiene de la empresa, si consume o no consume los medios internos. Las herramientas para conocer o para hacer ese diagnóstico son las usuales, encuestas, entrevistas, focus, ese tipo de mecanismos. Nosotros aplicamos encuestas, talleres, focales, entrevistas en profundidad. También visitamos las plantas que tenemos que visitar. Estamos, por ejemplo, en los procesos de inducción para replantearlos. Estamos en el día a día del trabajador también, porque solamente aplicar la encuesta o solamente moderar un focus de 2 horas no lo es todo. No lo es todo. Úrsula, ¿nunca te ha pasado encontrarte con un gerente que se rompe la cabeza por entender por qué la comunicación interna no mejora y a veces en un taller los mismos trabajadores te dicen qué es lo que está pasando? Eso sucede, sí, más frecuente de lo que uno espera, pero sí, a veces el trabajador mismo tiene la solución. Él está en el día a día y sabe lo que necesita. Sí. Hacia ahí va mi punto. Digamos entonces que tenemos ese diagnóstico, que tenemos la información. Ahí comenzamos a desarrollar una estrategia. ¿Qué debe tener una estrategia para ser eficiente? Una estrategia para ser eficiente, en primer lugar, y también lo dice el estudio que hicimos, una estrategia de comunicación interna no se plasma en la realidad si no tienes el apoyo de la gerencia general. Ok, central. O sea, eso es básico. En la encuesta, de hecho, 98% de los encuestados dijo, más allá de mi diagnóstico, si yo no tengo el apoyo de la plana gerencial, esto no va. Defíneme la palabra apoyo. Que esté presente, que apoye o que con el ejemplo la gente pueda ver lo que quiere comunicar la empresa, porque muchas veces también, y tú habrás visto campañas, por ejemplo, de valores, que es una empresa que promueve el trabajo en equipo, tiene políticas de puertas abiertas y en el día a día el trabajador ve todo lo contrario. Claro, entonces, si el gerente absoluta o el líder no lo apoya, no está presente, no se cree que la comunicación interna sirve, no va a funcionar, ¿no? Entiendo. ¿Es necesario indicadores claros para saber el éxito de la estrategia? Indicadores claros, reales, que puedas tú luego medir y sustentar también en el directorio para que el directorio vea que esto funciona y te genera retorno. ¿Cómo mido? Medimos de distintas maneras y con distintas herramientas, desde encuesta, observación, percepción de los trabajadores. Hay indicadores de cumplimiento, de percepción. Muchas empresas lamentablemente lo que hacen ahora es medir la comunicación interna y su efectividad a través de las encuestas de clima laboral. Y esa no es la herramienta correcta. Si bien no es la correcta en la medida que está enfocada justamente en clima laboral y uno de los indicadores que tiene o una de las variables que mide es comunicación, pero no hace un zoom concreto a lo que es la gestión de la comunicación interna de la empresa. Es una línea base, te sirve, pero tú necesitas medir todas tus estrategias, todas tus iniciativas de comunicación en profundidad para poder actuar. Es además, me corregirás si me equivoco, con indicadores claros y medibles, una buena forma de convencer a gerentes que tienen además un chip economicista, ¿no es cierto? Donde todo es cifras y números. Entonces tú le dices, bueno, a partir de este momento usted va a tener no sé cuántos likes en su cuenta de Facebook. A partir de este momento, más del 40% de los trabajadores irán a las reuniones convocadas. ¿Esa es la manera como los convences? Eso con también indicadores o cifras que hablan del ahorro. Por ejemplo, una red social interna también puede implicar un ahorro en costos de capacitación y de traslado. Claro. Por ahí también los puedes convencer. Usas menos papel, menos sobres, menos cartas de pronto, ¿no? Exactamente, traslados.
En realidad hay distintos indicadores para distintas estrategias, pero es importante saber cuáles son esos indicadores para luego mostrar los resultados de una manera contundente, ¿no? Nosotros hemos visto casos de campañas donde hemos podido ver los resultados después de algunos meses, ¿no? ¿Estas estrategias de comunicación están pensadas para empresas muy grandes, con, no sé, 1.000 trabajadores, o también están pensadas para empresas pequeñitas, Úrsula? La comunicación interna es para todas las empresas, de todos los tamaños, todos los perfiles. Nosotros tenemos clientes que tienen 100 trabajadores, clientes con 18.000 trabajadores, 3.700 trabajadores. En realidad, lo importante es que la comunicación interna se gestione de una manera correcta, independientemente del perfil, industria y tamaño. Ok. ¿Cómo hago un link? ¿Cómo ligo la comunicación interna con la reputación? Ahí vamos a ese punto. Justamente el trabajador, como yo decía, es el principal embajador de la marca. Es por ahí. Es por ahí, él es el que va a hablar de nosotros, es el al que a veces le pedimos como empresa y muchas veces ponte la camiseta, ¿no? Y a veces no le decimos qué camiseta se tiene que poner, ni de qué número, ni de qué juega. Claro. ¿No? O sea, a ver, ¿de qué juego, qué equipo? No, ese pata no tiene la camiseta puesta, ¿no es cierto? Exactamente. Y ese pobre pata no sabe qué camiseta ponerse. Me gusta ese ejemplo. Sí, y justamente un estudio de Ipsos que hace todos los años habla de que una de las variables para medir la efectividad o la reputación de una empresa está en cómo la empresa trata a sus trabajadores. Ok. No solamente que estén bien mis balances financieros, que sea rentable, que mis productos sean de calidad, sino cómo trato yo a mi trabajador y también qué está hablando mi trabajador de mí con sus amigos, en las redes sociales, con los medios de prensa, etcétera, ¿no? De acuerdo. Es por eso que en este documento de tu área, que se llama Los 20 pecados de la comunicación interna, que me ha parecido fascinante, el primero es este: olvidar que los trabajadores son voceros de lo bueno y de lo malo. Y creo que tienes toda la razón. Otro pecado, vamos con los pecados, ¿te parece? De la comunicación interna, Úrsula. Gestionar la comunicación interna sin el apoyo de la alta gerencia, lo que ya has mencionado. 3, no ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace. Lo has dicho también con una claridad meridiana. 4, creer que el buzón de sugerencias es sinónimo de puertas abiertas. Y nadie escribe en el buzón de sugerencias y es un adorno, ¿no es cierto? Sí, en el 99% de los casos que hemos medido, la gente no lo conoce o no lo usa. ¿No? Claro. O no recibe respuesta. Que también o no recibe es respuesta. el gran reto también. Esta me gusta, comunicar sin generar un vínculo emocional. Ya le informé, ya le llegó el memorándum, ¿qué más quiere? Te dice alguien, ¿es cierto? Bueno, yo quisiera que me lo dijeran, pero con buenas palabras de pronto. Sí. ¿Estamos hablando de eso, Úrsula? Sí, con una persona, ¿no? Que asuma, que sea el vocero interno de la empresa. Nosotros hemos trabajado con muchas empresas, redes de voceros internos, por ejemplo, que le dan esa cuota humana y ese vínculo emocional a la noticia, ¿no? Hemos logrado, por ejemplo, un cambio en el poder de convocatoria de carreras corporativas, porque más allá del comunicado que se utilizaba anteriormente, hemos utilizado a esta red de voceros internos. Esa persona... Interesante, porque yo me había preocupado más en pensar en el fortalecimiento de la comunicación de las empresas con voceros hacia afuera, pero no había pensado en esto que planteas de voceros hacia adentro, ¿no? Exactamente. Tenemos la red más grande que ahorita manejamos es de 145 trabajadores que son entrenados, que reciben información de las campañas que queremos que difundan y donde creemos que nos pueden ayudar y maximizar el esfuerzo, ¿no? Más allá de, como te digo, de herramientas habituales, tener a la persona que es querida, que es reconocida, que si te dice Carlos, inscríbete en la carrera, lo va a hacer. Quizá no con el banner del intranet, pero si él se lo dice, lo va a hacer. Correcto. Luego dices otro de los pecados. Ya me queda poquito tiempo, no llegaré a los 20, pero en fin, vamos avanzando. Esperar que los trabajadores se enteren de las noticias de la empresa a través de la prensa. No solo a través de la prensa, sino que lo escucharon a alguien decir. Y uno dice, pucha, y yo me entero por esta persona cuando en mi área ha ocurrido esto. Eso es tristísimo. Es tristísimo y poco, ¿sabes qué? Poco estimulante para el trabajador. Sí, eso en realidad se puede evitar. Y se puede evitar, ¿no? Y el trabajador, nos ha tocado ver casos en los que se entera, como tú dices, por los medios, por el tercero. Ok. 8, olvidar que en las empresas conviven distintos públicos. Eso es clave.
Es verdad, si hacia afuera uno habla de interculturalidad, ¿no es cierto? La necesidad de conocer culturas y otros pueblos y otras personas al interior de la empresa, eso también ocurre. Y creemos que es una masa homogénea de personas cuando hay enormes diferencias. Sí, diferencias de nivel educativo, económico. Ahora también no solo hablamos de diferencias de capacitación, sino también de la generación Y. Por ejemplo, conviven distintas generaciones y ya no es lo mismo comunicarte. Tu barrio marca un perfil de identidad que puede tener otra persona con otro barrio, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Y más en un país como el nuestro, que es heterogeneo por naturaleza, ¿no es cierto? Exactamente. Digamos, claro, el otro día hablábamos de educación, te voy a contar con el embajador de Finlandia, y entonces, claro, decía, tenemos los primeros en el mundo, en educación, qué sé yo, pero tienen una población homogénea del 99%, y son solo 5 millones, entonces, claro, los problemas se pueden resolver más fácil. Pero en un país como el Perú, con 30 millones de personas, con la heterogeneidad que tenemos, es mucho más complejo. Sí, es un súper reto. Enfrentar los retos, ¿no? Sí, sí. Tengo el 9, olvidar cómo empieza el rumor. Uy, el rumor o el chisme en la empresa, ¿no? Así es. ¿Cómo lo contienes, Úrsula? ¿Cómo lo contenemos? Con información clara y oportuna, ¿no? A veces el rumor empieza a circular y no lo detenemos porque tenemos gerentes miedo. Tienen miedo a ser transparentes algunas veces. O tienen miedo porque no tienen la información suficiente, o no saben hasta qué punto llegar. Entonces también es necesario ayudarlos, ¿no? Porque muchas veces se les pide mucho, ¿no? Que tengan estas giras, estos desayunos, pero a veces hay que entrenarlos, hay que acompañarlos, hay que saber por qué no se enfrentan de repente a una reunión o al típico. Ahorita las empresas en este momento muchas están aplicando las evaluaciones de desempeño y muchas veces el líder tiene miedo de enfrentar esa reunión donde te dice qué tan bien o qué tan mal estás haciendo tu trabajo, claro, ¿no? Entonces también toca ayudarlos para que lo hagan de una manera eficaz. 10. Otro de los pecados de la comunicación interna, creer que al trabajador solo le interesa conocer la información social, los cumpleaños, las fiestas, los aniversarios. Y el trabajador también le puede saber cuáles son los objetivos de la empresa para este año, por ejemplo. Exactamente. Los objetivos de mercado, a dónde debemos llegar, cuánto debemos crecer. ¿Cómo está la competencia? ¿No es cierto? Sí. Hay mucha demanda de esa información. Y de hecho en Ipsos hicieron un estudio donde una de las variables que garantizaba el éxito de que se cumplan los objetivos comerciales, los objetivos de la empresa, era comunicar los objetivos, cómo estaba la empresa en el mercado y el estatus permanente de ellos, ¿no? Así que es importante comunicar y contarles más allá de quién se casó o qué cumpleaños celebramos, hacia dónde va la empresa también. De acuerdo. Úrsula, muchísimas gracias por ti. haber estado en este primer programa del año y por habernos traído estos datos tan interesantes, aspectos de la comunicación que a veces pasan desapercibidos pero que son centrales. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti. Ha sido Úrsula Franco, directora de proyectos en apoyo a comunicación corporativa y vicepresidenta de la Asociación Peruana de Profesionales de Comunicación Interna. Nos vamos a la pausa. Buenas prácticas de calidez. Mejora continuamente las actividades que ejecute con un enfoque integral hacia sus clientes. Ya volvemos con Calidad al Día. 91.1 FM, Radio San Borja Identidad. 91.1 FM, líder en peruanidad. San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora. La hora exacta en el país, 4 de la tarde, 28 minutos. Bienvenidos a la información. Hoy miércoles 8 de enero del año 2014. Tenemos comunicación desde el Parlamento Nacional con Fernando Palomares. Buenas tardes, Fernando, adelante. Buenas tardes, Wilfredo Gómez. Buenas tardes a nuestros oyentes de San Borja Noticias. Cabe indicar que son reacciones que se vienen mostrando respecto a la designación ya de Juan Díaz Dios como presidente de la comisión que investiga el caso López Meneses. Para detallarles que de aquí para adelante dicha comisión tiene que responder y tiene que entregar a la población la información respecto a la orden que se dio para resguardar la casa de López Meneses.
Esta orden, que data del 29 de mayo del 2012 y firmada por el entonces general de la Policía Nacional, Aldo Mirando, entonces jefe de la 7ª Región Policial, quien contó en su momento que fue Raúl Salazar quien lo llamó y le expresó que el almirante José Cueto es ya jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, él es jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se iba a comunicar con él para solicitarle el irregular resguardo. Luego recibió una llamada, quien se identificó como efectivamente el señor Cueto, y le dio la dirección de la vivienda en cuestión, Girón Batallón Libre de Trujillo 209. Salazar replicó que fue Cueto quien lo llamó para solicitarle tal resguardo. Y también la pregunta respecto al otro jefe policial, general Luis Praeli, por qué no se identificó quién vivía en dicho domicilio y por qué se le daba una protección superior a la que recibía el propio presidente de la República, con 2 patrulleros, un carro portatropa y toda una movilización de efectivos policiales. Todo esto lo señalan los miembros de la comisión y diversos parlamentarios, quien ahora, Juan Díaz Dios, tendrá que encabezar esta comisión que investiga este caso y responder y llegar a la respuesta de estas preguntas que se hace toda la población. Así lo han señalado, por ejemplo, hace unos instantes el parlamentario Casio Guaire de Perú Posible aquí en el Parlamento Nacional. Desde el Congreso de la República, Fernando Palomares para San Borja Noticias, 91.1, líder en peruanidad. En noticias del exterior, un helicóptero militar con 5 pasajeros a bordo que cayó en el Océano Atlántico en Virginia viene siendo buscado por el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos. Hasta aquí la información. La ampliación de estas y otras noticias usted las podrá encontrar en nuestra página web www.radiosanborja.com. Sigue en sintonía de San Borja 91.1, líder en peruanidad. Radio San Borja es noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosanborja.com. Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Continuamos con Calidad al Día. Buenas prácticas de calidez. Genere valor agregado con amor en el servicio. Cuatro de la tarde con 33 minutos. Seguimos en Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nos metemos a otros temas. Son las 4:33. Estamos en vivo, por supuesto. No habrá posibilidad de sostener el crecimiento del país en el marco de este modelo de desarrollo al que nos hemos insertado y por el que hemos apostado si no tenemos garantizada la sostenibilidad energética del país. No habrá innovación, no habrá mejora de la producción si no tenemos energía suficiente. El crecimiento de Camisea y de sus redes, más que de Camisea, digamos, las redes de Cálida en Lima parecen ser muy lentas. El crecimiento de las centrales hidroeléctricas en el país parece que hay posibilidades de hacer buenas y que hay ríos suficientes para hacerlos, pero tampoco va a un ritmo acelerado. Pero mejor que sea Aurelio Ochoa, experto en temas de hidrocarburos y expresidente de Perú Petro, que nos dé su mirada sobre la política energética industrial del país y esta necesidad de sostener nuestras reservas energéticas en el mediano y largo plazo. Don Aurelio, bienvenido. Carlos, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. La matriz energética en el país va por la vía correcta, se coloca, se posiciona correctamente. Bueno, por el momento sí, vamos en una tendencia para diversificarnos, en este caso no depender ni de uno ni de otro, ¿no? Porque en el caso de, por ejemplo, si dependiésemos solamente del agua, tendríamos problemas como en este momento, por ejemplo, que hay cierta escasez por la falta de lluvias, por ejemplo, ¿no? Y ahí así la climatología es variante. Pero si nosotros diversificamos, y eso es lo que se pretende, y hacia eso estamos yendo, es decir, que dependamos de los recursos con los cuales contemos. Por un lado, los renovables, como es el caso del agua, la parte solar, la eólica, pero por otro lado también de los convencionales, por ejemplo el gas natural, ¿no es cierto? El caso del petróleo de igual manera. Entonces, en este caso, digamos, el gas natural ha incrementado su participación tremendamente, sobre todo en lo que es generación eléctrica, ¿no? Okay. Entonces, casi estamos llegando a la
mitad de nuestra producción de energía eléctrica a partir del gas natural. Entonces, eso, por ejemplo, de todas maneras, en cierto modo, si esto continuase, es preocupante porque recordemos que el gas natural o los hidrocarburos son energías fósiles, vale decir, no son renovables, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Tarde o temprano se van a terminar, de repente más temprano que tarde. Entonces, si es que no encontramos más recursos, ¿no? Y hacia eso justamente lo que se espera que, digamos, los próximos años el país justamente pues encuentre más recursos hidrocarburíferos. Bueno, decíamos entonces que más o menos esa es la tendencia en este momento. Hay algún equilibrio, pero siempre y cuando se mantenga a la vez el tema de lo que es los recursos de hidrocarburos, ¿no? En el caso de los recursos renovables, realmente tenemos un alto potencial que no está siendo explotado, ¿no? Todavía. Por ejemplo, en el caso hídrico, ¿no? Tenemos, probablemente unos 70 megawatts, es decir, de reserva en la selva, particularmente por utilizar. Recordemos que el agua se va hacia el Atlántico pues todos los días, ¿no? Y no la estamos aprovechando en su verdadera magnitud. Pero esa es una reserva que la tenemos y en algún momento tiene que lógicamente explotarse, ¿no es cierto?, ese recurso renovable. Pero cada vez que se habla de una de estas, pienso en Inambari y aparecen problemas de toda índole. Bueno, efectivamente, cuando uno habla de estos recursos en la selva, inmediatamente viene a colación el tema de Inambari. Quizá en la forma como fue propuesto no ha sido pues el adecuado, ¿no? Porque ¿qué pasa? Ha habido el interés de un país vecino nuestro, en el cual una empresa X pues de repente no actuó como debió actuar en su momento, correcto, ¿no? Entonces lo correcto, como lo que ha pasado y pasa en la minería, por ejemplo, ya sabemos, aquí nos estamos refiriendo en Cajamarca. Entonces, al final, la población está alerta y lógicamente ya tiene anticuerpos cuando precisamente no se ha sabido trabajar previamente. Entonces, ahora que ya esa empresa ya salió, ¿no es cierto?, ese proyecto elaborado por esa empresa ya, feneció, pues ahora viene, y seguramente en los próximos años esto se va a ver, porque no solamente es Inambari, sino tenemos, una serie de otros proyectos, ¿no? Entonces, sobre todo en la zona del Marañón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En algún momento todo esto tiene que reactivarse, porque al final, recordemos que en la parte pacífica, vale decir, en la parte de la costa, ¿no es cierto?, no tenemos mucho potencial. Estamos viendo cómo Pastoruri y otros nevados pues están, en este caso, derritiendo, desapareciendo paulatinamente. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nos queda es la reserva de la selva. Es así, de la Amazonía, en este caso es así, seguramente será hasta el final de los tiempos. Entonces, ese es el tema de fondo y seguramente, como señalaba, esto se va a reemprender, lógicamente con la experiencia que ya se tuvo con la empresa que le señalaba. Entonces, yo pienso que tomando las precauciones del caso y convenciendo a la población, ¿no es cierto?, de que esto conviene a todos, lógicamente de ahí saldrá también un canon energético, por ejemplo, para la población, ¿no es cierto? Entonces, que lo merecen además. Que se lo merecen además. Entonces, creo que, sabiendo plantear este tema, seguramente vamos a ver, esperemos de acá, un horizonte de 10, 15 años, que pueda emprenderse estos grandes proyectos que lógicamente permitirán garantizar, en este caso, el flujo energético para el país, no solamente para la selva, sino sobre todo para todo el país. Entonces, con respecto al gas, camisea y lo que las redes de distribución puedan hacer en el mediano plazo, es una arista, es una mirada de cara a la sostenibilidad de nuestros recursos energéticos, la posibilidad de construir estas reservas hidroeléctricas, para poder tener ahí energía, sobre todo en la vertiente de la selva, como dice usted. Pero ¿qué se ha avanzado en lo eólico, por ejemplo, o en lo solar? Buena pregunta. Felizmente, y en eso también hay que reconocer que la actual administración ha avanzado. Por ejemplo, en la zona sur, en la parte solar sobre todo, nosotros vemos en este momento distribuirse en la zona de Arequipa, en la zona de Moquegua y Tacna. Hay bosques de espejos precisamente que están permitiendo espejos fotovoltaicos, le llaman, claro, ¿no? En todo, células fotovoltaicas que permiten precisamente ya generar, y estamos generando en este momento energía solar. Ese es un dato interesante.
interesante. ¿Empresa privada o empresa estatal? No, privada, lógicamente, ¿no? Son unas concesiones con inversionistas europeos. Entiendo. Entonces, ¿qué pasa? Ya estamos en este momento, son alrededor de 32, 33 megawatts, o sea, es ya digamos que puede una población regularona, por supuesto, y lo que es más, esto continúa desarrollándose, porque hay un detalle interesante, la resolana, y seguramente esto se ha escuchado por parte de nuestros oyentes, en el caso del sur, es una de las más elevadas del mundo. Mire, pues. Entonces, este es un dato interesante que justamente por eso que se está aprovechando. Entonces, ¿qué sucede? Hoy día vemos sembrados en la zona sur, ¿no? en varias regiones, varias localidades, ¿no es cierto? Estos bosques, decíamos, células fotovoltaicas. Ahora, hay un dato interesante con relación a la energía solar. Era muy cara. ¿Por qué razón? Porque estas células fotovoltaicas, la unidad estaba en algún momento, estaba en $10,000, ¿no? Una unidad de 1x1, 2x2, claro, ¿cuánto miden? Son pequeñas. Diferentes, sí, son de, uno por uno, de ser, ¿no? Uno por uno, una cosa. Hay diferentes medidas, ¿no? Pero el detalle es que estaba, digamos, en un nivel pues elevadísimo, ¿no? En cuanto a costo. Pero ¿qué ha pasado? Digamos, como todo lo que ocurre con otras tecnologías, los chinos llegaron a fabricar estas células fotovoltaicas a mejor precio, a menos de $1,000. No le creo. Entonces, con eso rompieron el mercado, y lo que es más, el mismo mercado europeo. Entonces, ¿qué pasa? Una empresa muy grande, alemana en este caso, que producía originalmente, pues, ¿no? Estas células, pues simplemente se vio, pues, digamos, con una avalancha de estas células chinas, y bueno, ahí sí reaccionó lógicamente la comunidad europea, porque ya era una invasión, claro, ¿no? Entonces, lógicamente, como lo de los tejidos acá en el Perú, pues, ¿no? O los textiles. Entonces, al final se pusieron de acuerdo con los chinos, porque los chinos dijeron, bueno, entonces igual, si tú no me permites, yo tampoco te voy a permitir, así que mejor nos permitimos ambos, ¿no? Entonces hagamos una transacción, veamos cómo, y hoy día, por ejemplo, ya están, o sea, ojo, en Europa las células fotovoltaicas chinas. Bueno, y esa es la que tenemos. Que se podrían reproducir en nuestro país. Claro, se está reproduciendo. Que es una energía además absolutamente limpia, ¿no es cierto? Totalmente limpia, y otra cosa que es así, por ejemplo, es inagotable. Y será inagotable hasta que el sol, y seguramente acá miles de millones de años, siga pues funcionando, ¿no? Y la otra es la que usted señalaba. Esa, quería preguntarle, la eólica. La eólica. Justamente nosotros, digamos, debemos agradecer que tengamos estos recursos al final, porque la velocidad de los vientos, en el caso peruano, es también, digamos, uno de los mejores del mundo, aunque parezca mentira, pero eso es así. ¿En qué zonas? Entonces, es en la zona norte, Malabrigo, por ejemplo, en la zona sur, en la zona de Paracas, sabemos los vientos de Paracas y todas esas cosas, pues, que son tan conocidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya se han dado concesiones para precisamente generar electricidad eólica. Entonces, están en plena construcción, y bueno, ya hay en este momento inclusive, digamos, instalados, pero no todavía en la dimensión que lo que tenemos, que es mucho más fácil en el caso de la solar, claro, pero ya se están instalando, ya se dieron porque las son grandes hélices, ¿no? Son hélices, son de todo tamaño, ¿no? Cuando son las marinas son esas gigantes, claro, ¿no? Y las que son en la parte, digamos, continental un poco más pequeñas, hay de toda dimensión, pero las gigantes son estas justamente tipo más grande que la de los aviones, seguro, inclusive en la zona, en lo que sería el Zócalo, o sea, en la parte marina, eso se observa en Europa justamente, ¿no? Y de lo cual España, por ejemplo, pues, digamos, está liderando en este momento, ¿no? Por los vientos que en esa zona ocurren. Bueno, en el caso nuestro ya se han dado concesiones. Entonces, ya se ha avanzado felizmente para poder diversificar. Es cierto que todavía es algo oneroso, pero ¿qué pasa? Es más barato que, por ejemplo, si utilizamos diésel, claro, que es lo que tendríamos que hacer si, por ejemplo, no tenemos agua, claro, o no tenemos gas. Entonces ya se están instalando, y eso, por ejemplo, también es un avance en cuanto a nuestra diversificación de fuentes energéticas. En consecuencia, creo que vamos más o menos caminando, y creo que, digamos, la reserva energética que justamente en algún momento se temió que pudiese, digamos, colapsar en el caso nuestro, felizmente hay buenas noticias a ese nivel. Porque sí, eso es interesante me parece. Me queda un minuto. El año 2014, ¿qué debe priorizarse en materia energética? Bueno, me parece el tema del petróleo, de la parte de los hidrocarburos, es decir,
esperemos que finalmente toda esta permisología, pues que como se ha ofrecido por parte de Energía y Minas, pues se acelere, de tal manera que la famosa ventanilla única comience a funcionar. De esa manera me parece que podríamos tener muy agradables sorpresas de encontrar precisamente petróleo, que eso es lo que en este momento pues adolecemos, ¿no? Tenemos un territorio, inclusive podría decir hasta mejor que el colombiano, pero lo que falta es trabajarlo, y ese es el tema. ¿Hay petróleo en el subsuelo peruano? Claro, es decir, nosotros recordemos que hemos perforado el segundo pozo comercial en el mundo en el año 1863. Claro. O sea, nosotros tenemos 150 en Tumbes, en La Cruz, 150 años de actividad petrolera pioneros en ese sentido. Claro. Y nos hemos quedado simplemente, hemos sido precursores y hoy día somos, pues digamos, prácticamente estamos en la cola, ¿no? Entonces es lamentable, pero esperemos que esta permisología permita precisamente revertir esta situación. Y creo, y eso hay que confiar, porque justamente se ha ofrecido que este primer trimestre, justamente estamos bastante cerca de ello, estamos en enero, ¿no es cierto?, pueda funcionar esta famosa ventanilla única. Para el acelerar famoso procesos. SENACE también ya debe funcionar. Entonces, con todo ello creo que podríamos revertir y haríamos que las empresas se queden y no se vayan. Eso Me refiero sería a las bueno. petroleras. Ingeniero Ochoa, muchísimas gracias. Siempre a sus órdenes. Siempre usted tan claro, además, en esos temas que a veces pueden ser complejos. Gracias por haber estado con nosotros. No, gracias por la invitación. Aurelio Ochoa, experto en hidrocarburos y es presidente de Perú Petro, ha estado con nosotros en el programa hablando de energía y de su sostenibilidad. 4:46. Buenas prácticas de calidez. Utilice la retroalimentación del cliente para evidenciar las mejoras en los grupos de trabajo. Ya volvemos con Calidad al Día. Estás escuchando Radio San Borja, líder en peruanidad. Todos vuelven. Regálate una hora todos los jueves a las 3 de la tarde y descubre las claves para cuidar tu salud con Suiza Lab en la radio. El periodista Jaime Terán y la doctora Gianoli gratis te llevan los médicos de Suiza Lab a tu casa, auto o trabajo para prevenir las enfermedades. Suiza Lab, garantía de un diagnóstico seguro. Señores padres de familia, si sus hijos se distraen, no comprenden lo que leen y usted tiene que recordarle que estudie y hagan sus tareas, escucha de martes a viernes a las 6 de la tarde Educando por Radio San Borja, líder en peruanidad. Porque el Perú tiene una gran riqueza cultural. Lugares arqueológicos, ruinas ancestrales, sitios históricos. Radio San Borja, líder en peruanidad. Orgulloso de contar con la marca Perú. Continuamos con Calidad al Día. Buenas prácticas de calidez. Incentive la orientación adecuada de clientes y visitantes. Cuatro y 48. No sé si ustedes que me están escuchando van a considerar lo que les voy a decir una herejía. Pero hay un científico peruano que ha planteado la existencia de un nuevo tipo de campo gravitatorio. Esta tesis, por supuesto, cambiaría la forma en que los físicos teóricos representan la construcción del universo. Es decir, alguien le quiere enmendar la plana a Einstein, ¿no es cierto? Y eso son palabras mayores. Estamos con Gustavo Durán, coordinador nacional de la Red Peruana de Divulgadores Científicos, para hablar sobre esta tesis y este planteamiento. Señor Durán, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Cuénteme en qué consiste este nuevo campo gravitatorio que han llamado de acción repulsiva. En palabras sencillas, por favor, porque usted sabe que estos temas son complejos y muy técnicos. Sí, por supuesto. Bueno, en principio no es una tesis que pueda darle la contra a la posición planteada por Albert Einstein en la teoría de la relatividad, ¿no es cierto? Sino que de alguna manera complementaría de alguna manera el trabajo realizado por él y por otros teóricos de la física general. El trabajo en realidad lo que hace es tomar en cuenta una circunstancia que no ha sido debidamente estudiada a nuestro parecer. En general, las cargas eléctricas, haciendo el símil, la carga eléctrica cuando está estática tiene un campo a su alrededor que se llama el campo eléctrico.
pero cuando la carga eléctrica se mueve, genera un nuevo tipo de campo totalmente distinto, que es el campo magnético. La relación entre estos dos no estuvo clara hasta muy entrados los años 1800, con el experimento de Hans Christian Ørsted, ¿no? Un científico que, justamente tratando de probar que ambas fuerzas no tenían nada que ver la una con la otra, es decir, el campo eléctrico y el campo magnético no tenían nada que ver la una con la otra, realizó un experimento delante de sus alumnos haciendo pasar una corriente eléctrica por un cable. En el momento que hace pasar el cable por la corriente eléctrica, una brújula que estaba cerca de la mesa se puso en posición transversal, perpendicular a la línea del cable. Ørsted, totalmente confundido, ¿no? Asombrado de lo que estaba viendo, apagó todo, se fue a su laboratorio y volvió a repetir el experimento, y resulta que efectivamente, ¿no? Al paso de una corriente eléctrica se generaba un campo magnético, similar al de los... Bueno, que era la que alineaba esta flecha en el paralelo. Que alineaba a la línea del imán, ¿no? Que usualmente apuntaba luz sur-norte, pero aquí se ponía en forma transversal a la línea del cable. Entonces, esto no era evidente, ¿no? Durante casi 1800, casi 2000 años, los científicos no sabían cómo lo uno o lo otro se podían unir en un solo campo, ¿no? A partir de ello, fue posible resumir esto en una sola función, que es el campo electromagnético. En el caso de la gravedad, que está considerada una de las 4 fuerzas fundamentales, conjuntamente con la fuerza del campo electromagnético, la fuerza electrodébil y la fuerza fuerte, una de las 4 fuerzas fundamentales, en función del trabajo que se ha presentado... es un trabajo presentado en el Encuentro Científico Internacional de Verano el último viernes en Lima, en el auditorio del Instituto Peruano de Energía Nuclear. Así es, fue presentado ante la comunidad académica especializada en física y matemáticas que se había reunido ese día ahí, porque usted sabe que el Encuentro Científico Internacional es un espacio donde los científicos se encuentran en diferentes áreas, ¿no? Se reúnen en diferentes áreas de las ciencias, y una de ellas específicamente era el área de física. Bueno, ahí presentado se dio a conocer esta tesis en la cual se plantea la posibilidad de que el campo gravitatorio, que siempre se ha considerado como un campo eminentemente atractivo, ¿no? Vale decir, ahí está la Tierra y la Luna, la Tierra y el Sol, ¿no? Y en general todos los astros en el universo que están sometidos al campo gravitatorio, están sometidos siempre a una fuerza de carácter atractivo. Resulta que esta tesis plantea la posibilidad de que la masa, al igual que el campo, la carga eléctrica cuando se mueve genera un campo magnético, de igual manera la masa cuando se mueve a alta velocidad genera un nuevo tipo de campo, completamente distinto al campo atractivo. Genera un tipo de campo de naturaleza también gravitatoria, pero de carácter repulsivo. Para ilustrarlo de una manera que nuestros amables oyentes pudieran entender, yo te pediría a ti que hagas un ejercicio mental que seguramente es el que vamos a compartir con nuestros oyentes. La figura sería similar a un colchón. Ya. Nos encontramos en nuestro cuarto, en nuestra habitación, y en él hay un colchón. En este colchón nosotros ponemos una bolita, como las canicas con las que juegan nuestros niños, ¿no? Lo ponemos en la cama y luego con nuestro puño hundimos la cama, ¿no es cierto? Muy bien, el puño representa algo así como la Tierra, y la canica pequeña representa un cuerpo en las cercanías del campo gravitatorio de la Tierra. Por ejemplo, una bola de papel. Si yo agarro en estos momentos una bola de papel sobre tu mesa, la bola de papel va a caer, claro. ¿No es cierto? Muy bien, en la teoría clásica, la ley general de la gravedad, ¿no? que fue descubierta por Newton, esto ocurre porque la Tierra genera un campo. En general, todos los cuerpos masivos generan un campo atractivo. Con la teoría general de la relatividad, Einstein demostró que la Tierra no atraía absolutamente a nada. Se demostró de que las masas en realidad lo que hacían era curvar una estructura nueva que se denomina el espacio-tiempo. Muy bien, y al colocar una partícula masiva en el espacio-tiempo se curva. Y es en forma muy similar a una cama, en la cual nuestro puño, al hundir, curva la superficie. Embudo, digamos, más o menos. Muy similar, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos una bola de papel en el aire, va a caer, pero va a caer no porque la Tierra la traiga, sino porque el espacio-tiempo aquí está curvado por acción de la masa gravitante de la Tierra. En forma similar, en nuestro colchón, cuando nosotros ponemos el puño y hundimos la cama, la bolita
la canica, inmediatamente va a venir hacia nuestra mano. Pero no va a venir porque nuestra mano la atraiga, sino porque la superficie está curvada, ¿no es cierto? Ese es en principio una visión bastante sencilla, por supuesto, una topología bastante sencilla, bidimensional, de lo que significa el campo gravitatorio atractivo, es decir, para masas en reposo o en velocidad relativamente baja, ¿no? Una baja velocidad como la que tiene la Luna respecto de la Tierra, o la Tierra respecto del Sol. Pero si nosotros hacemos un pequeño ejercicio, tal como poner la villa, la misma bolita, sobre la cama, y luego nuestro puño, en lugar de ponerlo suavemente y hundir la superficie elástica para que éste se atraiga, nosotros golpeamos la cama, inmediatamente lo que va a ocurrir con la villa, ¿qué cosa es? Va a salir disparada. Sí, claro. Exactamente eso es lo que va a ocurrir con una partícula en el espacio-tiempo ante la presencia de una masa gravitante a alta velocidad. Si nosotros volvemos a hacer el experimento en nuestra cama, en nuestra superficie elástica, nosotros ponemos la villa y luego con nuestra mano hundimos la cama y pasamos la mano a gran velocidad, cualquiera lo puede hacer en su casa, ¿no? Pasamos la mano a gran velocidad, va a notar que la villa no es atraída por la mano, sino que salta sobre su posición. Debido al campo gravitatorio de la Tierra, la villa salta y vuelve a caer. Si no hubiera campo gravitatorio de la Tierra, al momento de pasar la mano, la villa saltaría. Fantástico. Eso es lo que va a ocurrir en pocas palabras y lo que se está demostrando matemáticamente en el trabajo que se está presentando en estos momentos. Es todavía una demostración de gabinete, digamos. Así es todavía ni siquiera, digamos, es una teoría, ¿no? Para que tendríamos que construir todo el andamiaje matemático, como bien se ha dicho. Pero es un buen punto de partida, suena muy interesante. Por supuesto, y entonces en el espacio todo lo que nosotros tenemos son movimientos relativos de baja velocidad. En realidad, para poder hacer un experimento de esas características tendríamos que agarrar masas muy grandes o visualizar masas muy grandes y a altísima velocidad, muy muy alta velocidad. Estamos hablando de velocidades relativistas, digamos tal vez un 0.4, 0.3 de la velocidad de la luz. A esas velocidades, el efecto inercial de una masa en movimiento cruzando el espacio-tiempo elástico einsteiniano, ya estamos hablando del espacio-tiempo, o sea, en 4 dimensiones, lo que provocaría con una masa cercana no es un efecto atractivo, sino lo que provocaría repulsivo, pero ni siquiera repulsivo, porque si yo paso la mano, repulsivo sería para allá en el espacio bidimensional, ¿no es cierto? 90 grados en dirección, 90 grados en dirección bidimensional, en la dirección de la línea de movimiento de nuestra masa que se está desplazando. Lo que ocurre aquí es de que la partícula se desplaza 90 grados pero en una dimensión adicional, es decir, en la tercera dimensión, hablando de la superficie plana. Al momento de pasar la mano, la bolita no se desplaza 90 grados, en este caso hacia la izquierda, hacia la derecha, sino se desplaza 90 grados hacia arriba. Eso básicamente es lo que va a ocurrir en el espacio-tiempo, un desplazamiento de la partícula en una dimensión adicional. En nuestra quinta conclusión, llegamos a la conclusión de que una masa, un cuerpo masivo o un conjunto de masas en movimiento a alta velocidad, lo que provocaría es un efecto de ruptura del espacio-tiempo, es decir, lo que va a hacer es expandirlo, que es básicamente lo que ocurriría con un momento expansivo muy importante como es el de la creación del universo. Fantástico. Hasta el día de hoy, los físicos se preguntaban cómo era posible que el universo se hubiera expandido, habido que, según el bosón, la tesis de Higgs, ¿no es cierto?, en las primeras milbillonésimas de segundo se había creado toda la masa del universo, y nosotros sabemos que la masa de por sí es atractiva. Es decir, si se ha creado toda la masa, ¿cómo hace para expandirse? Pues esta es la y esta es la respuesta. La respuesta es sencillísima, ¿no? Que la masa al momento de expandirse lo que hacía era simplemente empujarse, hacer un efecto de empuje en todas las demás partículas que se iban desplazando. Y es lo que se ve. Y esta tesis de 19 páginas ha sido publicada en internet y en solo 3 días ha recibido la visita de 500 investigadores en todo el mundo. Al día de hoy, y si lo puedes revisar, están bordeando los 3.700 investigadores en todo el mundo. Y es una cosa increíble, se ha convertido prácticamente en una cuestión viral, nos ha sorprendido el hecho de que en el transcurso de las últimas horas prácticamente esto haya explotado, ¿no? Haya explotado realmente la... Señor Durán, vamos a darle más tiempo a esto porque ya nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por habernos ayudado a entender. No es fácil, por supuesto. Por supuesto que sí. Es física cuántica, así que siempre será complicado. Pero le agradezco muchísimo igual que nos haya podido traer esto que es fantástico. Ha sido Gustavo Durán, coordinador nacional de la Red Peruana de Divulgadores Científicos. Nos vamos, pero tengo menciones. Hay un curso de especialización en Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001. Esto va el 24 de enero
¿Dónde? En el Instituto para la Calidad, por supuesto. Hay un curso de especialización en gerencia de proyectos y calidad, va el 28 de enero. Hay un curso de especialización Yellow Belt el 31 de enero. Y hay un curso de especialización en sistemas de gestión ambiental ISO 14001 el 3 de febrero. Ya lo sabe, todo en el Instituto para la Calidad. Que tengan muy buenas tardes. Radio San Borja y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentaron Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Los esperamos el próximo miércoles a las 4 de la tarde, aquí en Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad.